Shalom, Bejesed para todos los estudiantes de Aprendamos Torah. Soy el Moré David Osorio y es un placer estar con ustedes en la parasha número 15 titulada Bo. La encontramos siempre en el Sefer de Shemot, desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 13, versículo 16. Nosotros vamos a considerar también, vamos a darle la cita de la Haftarah para que usted pueda estudiarla o pueda leerla. La encontramos en el Sefer del profeta Yirmiyahu o Jeremías, capítulo 46, versículo 13 hasta el versículo 28. Y la cita sugerida para la lectura de los escritos apostólicos la encontramos en Lucas, capítulo 5, versículo 12, hasta el capítulo 7, versículo 50. La palabra Bo significa ven. Y nosotros vamos a considerar algunos datos de la Aliyá y luego vamos a entrar a la parte profética, a la parte apocalíptica, más bien dicho, como lo prometimos en la parashá anterior. En la primera Aliyá, que está comprendida desde el capítulo 10, versículo 1 al 11, encontramos en el 10:1 el versículo que dice: Entonces Hashem dijo a Moshe, preséntate a Faraón, porque yo he hecho pesado su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. O sea, la palabra hebrea que ha sido traducida como preséntate es bo, así se pronuncia, bo, que significa ven. Pero si lo estaba mandando a donde Faraón, porque dice ven, nuestros sabios nos enseñan que esta palabra quiere decir que Hashem le estaba diciendo, ven, vamos, yo voy a ir contigo. Esto es lo que nos enseña el Eterno. Invita a Moshe a ir acompañado por él. Realmente un siervo, un estudiante de Torah, no hace las cosas por sí mismo, sino que lo hace en colaboración con el Eterno. No toma iniciativas propias, sino siempre en relación con el Eterno, con lo que él dice y hace. Si tomamos decisiones sin consultar con el Eterno, podemos sufrir graves consecuencias, como está escrito también en Josué capítulo 9, versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo de Hashem. Esto es muy grave. Pero antes de pasar al próximo versículo, también quiero que usted entienda que la forma en que Hashem opera acá en este mundo no es de una forma desequilibrada, sino de una forma asociada. La gente ha entendido mal la fe y piensa que solamente es de orar y esperar que caiga el maná del cielo. No es así. Siempre el pueblo tenía que hacer su parte. Hashem no llevaba el maná hasta la mesa, sino que el maná caía en el desierto y el pueblo tenía que salir a recogerlo. Hay mucha gente que ha entendido mal la forma que Hashem opera. Hashem siempre va a estar esperando que tú hagas tu parte. Pero cuando tú vas a tener éxito es cuando tú te dejas guiar por él y tú trabajas donde él está trabajando. Por ejemplo, no trates de inquietar a una persona con conocimiento de la Torah o con revelaciones de la Torah si Hashem no lo ha despertado. Si esa persona está dormida, está creyendo que iba bien porque se siente a gusto con lo que sabe y no necesita más, entonces tú no debes de inquietarlo, no debes de desafiarlo, sino que debes de esperar el tiempo en que sea apropiado para llevarle la Torah. Y ese es el éxito. Cuando tú ves, observas que una persona está inquieta, que desea, que anhela, entonces ahí trabaja porque ahí tendrás éxito. Pero si tú vas de casa en casa o de amigo en amigo hablándole de la Torah, terminarás frustrado, porque no es el plan de Hashem. Tú debes de trabajar donde Hashem está trabajando, porque ahí tendrás éxito. No así como aquellas personas que lo quieren hacer al estilo cristiano evangélico, de casa en casa, de puerta en puerta, de amigo en amigo, interrumpiendo muchas veces a las familias, queriéndoles meter a la fuerza el conocimiento de la Torah, así como antes lo hacían con el evangelismo. No es así ahora. Ahora vemos acá como Hashem le dice a Moshe, bo, quiere decir ven. Como quien dice, alguien va para algún lugar y le dice, ven, le está diciendo, vamos, ven conmigo. Hashem lo invita entonces para que vayan los dos juntos. En el capítulo 10, versículo 2, dice así:
y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy Hashem. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos acerca de lo que el Eterno ha hecho en sus vidas, y especialmente lo que pasó en la salida de nuestro pueblo, que salió de Egipto. Esta salida simboliza la liberación del sistema de Hasatán, o sea, la liberación del pecado y del mundo por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Es una sombra profética, como lo venimos anunciando. Hay que contar a los hijos nuestras experiencias de la salvación por medio de Mashiach. Los padres tienen que transmitir estas verdades a sus hijos. Este texto también nos enseña que los abuelos tienen la obligación de contar a sus nietos acerca de la redención del Eterno. La tarea de transmitir la fe de la Torá, la fe hebrea, no cae solamente sobre los padres, sino también sobre los abuelos, como está escrito en Joel, capítulo 1, versículo 3, ahí dice: contadlo a vuestros hijos y a vuestros hijos, y también se lo cuenten a sus hijos, y sus hijos a la siguiente generación. Aquí está incluido los nietos. En el Salmo 78, versículo 2 al 8, ahí está escrito: en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Hashem, su poder y las maravillas que hizo, porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Hashem y no se olvidaran de las obras de Adonai, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Hashem. La tradición de pasar la revelación de padres a hijos es la que ha mantenido con vida al pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones. Y es parte de la misma declaración de fe que encontramos en Deuteronomio o Devarim, capítulo 6, versículo 6 y 7, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si los padres dejan que otros se encarguen de la educación espiritual de sus hijos, no han cumplido con esta responsabilidad, la cual es una misbah muy importante. Tanto los padres como los hijos tienen la necesidad de esta transmisión. Los padres necesitan recordar y alabar al Eterno por los milagros que han vivido y pasar estas experiencias a sus hijos y a sus nietos. Ellos a su vez recibirán y serán conscientes de una herencia espiritual que es capaz de producir en ellos una confianza profunda en Hashem. Un padre debe leer las escrituras todos los días a sus hijos mientras estén viviendo bajo su techo. Esta es una disciplina muy importante. Así levantarán una generación realmente que sean kadoshim, o sean santos. En el capítulo 10, versículo 9, leemos el texto de nuestra parashá que dice: y Moshe respondió: iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas, iremos porque hemos de celebrar una fiesta a Hashem. En este versículo que estamos considerando nos enseña que hay tres cosas que son necesarias para que se pueda celebrar una fiesta al Eterno. Póngale atención usted que quiere celebrar en casa.
Póngale atención a estos elementos. Uno es la libertad. No, un esclavo no puede celebrar fiesta. Lo segundo es la familia, como lo dice este texto. Irán con toda la familia. Y lo tercero es un sacrificio. Siempre debe de haber una ofrenda. Siempre debe haber una ofrenda para que se pueda aceptar esta fiesta, un sacrificio. Sin estos tres no es posible celebrar una verdadera fiesta al Eterno. Ahora veamos lo que dice en el capítulo 10, versículo 11. No será así. Id ahora solo los hombres y servid a Hashem, porque eso es lo que habéis pedido. Y los echaron de la presencia de Faraón. El Faraón entonces vemos que quería hacer que las mujeres y los niños se quedaran en Egipto, mientras que los varones se fueran a celebrar fiesta al Eterno. Esto no es posible. Si la esposa y los hijos no pueden estar con nosotros, no podemos celebrar una fiesta delante del Eterno. Los niños tienen que sentirse bienvenidos y a gusto en nuestras celebraciones, ya sea en casa o en alguna quejilá. Si no lo están, no estamos haciendo las cosas muy bien. El faraón simboliza a este sistema faraónico que está entre el mundo. Y como tal, él intenta hacer dos cosas. Y la estrategia de él es la siguiente: dividir a la familia. Que solo vayan los varones, que queden las mujeres y los niños. Y los otros es apartar realmente a los niños de los servicios. Mucha gente puede renegar y puede decir que quizás es por gusto porque el niño solo llega a dormir o porque llega a jugar. Pero los que ya venimos de una generación donde aquellos padres, aunque eran cristianos evangélicos, aprendieron algo bueno, de no dejarnos en casa. Y si íbamos a dormir, pues yo recuerdo debajo de las bancas, ahí ponían un manto, una toalla, para que se durmiera el niño. Y allí crecimos debajo de las bancas durmiendo. Y aparentemente no poníamos atención, pero la mente de un niño es mejor que una grabadora de video, una videograbadora. Es impresionante la forma en que los niños absorben en su medio ambiente. Y ahora que nosotros ya estamos adultos, sabemos que somos el producto de todo aquel esfuerzo. Recuerdo un tiempo que encontré a uno de mis maestros de escuela dominical que me enseñó los primeros versículos, y cuando me encontré con él, yo ya grande, yo ya era pastor. El hombre, cuando se dio cuenta que yo era pastor, el hombre lloró de emoción, de alegría, y le dijo a mi madre: o sea que la semilla que sembramos a estos niños no fue en vano, porque ahora veo el resultado. Y sin duda, hay mucho de lo que él hizo, de esta persona, porque aunque no era una doctrina sana, pero él fue fiel a lo que le enseñaron y él hizo su mejor esfuerzo. Enseñó a aquellos niños que sus padres no los dejaron en casa. Y si en aquel entonces hubieron padres así, ahora que estamos estudiando Torah, mucho más hay que incluir a los niños en el estudio. Hay que hacer un programa especialmente para los niños, para que ellos también tengan esta revelación, pero no dejarlos. Porque Faraón te va a proponer que los dejes, pero tú no lo debes de dejar. En todas las celebraciones hebreas están diseñadas para que los niños puedan sentirse involucrados en ellas. Por eso usamos muchas simbologías y objetos en nuestro servicio para que nuestra enseñanza y nuestro servicio al Eterno sean fáciles de asimilar. Para los pequeños hay grupos de danza. A los niños les gusta mucho la danza. El Mesías se indignó contra sus discípulos cuando intentaron apartar a los niños de la presencia mesiánica, como está escrito en Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Ahí dice: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Yeshua vio esto, se indignó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales son el reino de Hashem. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Elohim como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Ahora veamos un poco acerca de la segunda aliyá, que está comprendida desde el capítulo 10, versículo 12, hasta el versículo 23. Dice así:
una cita del capítulo 10, versículo 14. Y subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y se asentaron en todo el territorio de Egipto y eran muy numerosas. Nunca había habido tantas langostas como entonces ni las habría después. En Joel capítulo 2, versículo 2 hay una referencia a esta invasión de langostas en la tierra de Israel como está escrito. Día de tinieblas y de embriaguez, día de nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. ¿Cómo es posible que en la Torá esté escrito que no habrá tantas langostas después cuando el profeta Joel dice que nunca ha habido nada semejante? Vamos a dar dos interpretaciones, dos puntos de vista acerca de esta contradicción. Rashi, por ejemplo, nos dice que la profecía de Joel muestra que esa plaga de langosta fue más severa que la de Moshe, pero no hubo contradicción porque la plaga de Joel estaba compuesta por numerosas especies de langostas en conjunto, las especies Arbe, Yelek, Hasil y Gazam. Pero la plaga de Moshe consistió en una sola especie. E igual a ella no hubo antes ni habrá después, o sea, un solo tipo de langosta. También podríamos decir e interpretar estos dos textos de manera que las dos plagas ocurrieron en dos países distintos, o sea, Egipto y la tierra de Israel. La promesa de que nunca será algo semejante se refiere solo a Egipto. La plaga que se menciona en el libro de Joel está en relación con la tierra de Israel y ahí no había ocurrido nada semejante ni tampoco habrá después. Aquellos demonios en formas de langostas que vendrán sobre el mundo en los últimos tiempos, estamos hablando de Revelaciones capítulo 9, versículo 1 y hasta el versículo 11, no serán tan numerosos como las que hubo en Egipto en tiempos de Moshe o en Israel en tiempos del profeta Joel. Veamos lo que dice en el capítulo 10, versículo 22 de nuestra parashá. Extendió Moshe su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Veamos lo que dice en el capítulo 10, versículo 23. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Póngale atención a esto. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Las tinieblas no fueron de la clase que nosotros la conocemos, sino que realmente fue algo muy especial. Hubo una manera, por ejemplo, sino que no hubo ninguna manera de obtener luz. Aunque encendían fuego, no emitía luz. Eran tinieblas compactas, de manera que nadie se podía mover de un lugar a otro. Se podía palpar la oscuridad. Todos estaban quietos en sus lugares durante 3 días, pero los hijos de Israel tenían luz en sus hogares. Esto nos enseña que los hijos de luz andamos en luz y los hijos de las tinieblas están esclavizados en las tinieblas. Hay dos reinos espirituales, el reino de la luz donde gobierna Hashem, sobre los que andan realmente en obediencia, y el reino también de las tinieblas donde reina el Hasatán, sobre los que andan en desobediencia. Los que se encuentran en el reino de las tinieblas podrían pasar de allí al reino de la luz, como está escrito en el Salmo 107, versículo 10 hasta el 15. Ahí dice: moradores de tinieblas y de sombras de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Hashem y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos. Tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron a Hashem y él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas
y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Den gracias a Hashem por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto es muy interesante. Vamos a hablar un poco acerca de la tercera aliyá. Está comprendida desde el capítulo 10, versículo 24, hasta el capítulo 11, versículo 3. La cita que vamos a tocar en este momento, que es capítulo 10, versículo 26, dice: por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros, ni una pezuña quedará atrás, porque de ellos tomaremos para servir a Hashem, nuestro Elohim, y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Hashem hasta que lleguemos allá. Moshe no pudo mentir, él estaba siendo franco. Ellos no sabían qué era lo que Hashem iba a pedir en sacrificio. Para sacrificar al Eterno hay que estar dispuesto a darlo todo. No se puede dejar ni una pezuña atrás en nuestra entrega al Eterno. Todo le pertenece y por lo tanto estamos dispuestos a darle cualquier cosa que Él nos pida. Pero encontramos implícito en este acto, en esta acción de Paró, que realmente Paró está negociando, pero Moshe no está negociando. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no debemos de negociar con lo que Hashem nos ha dado. No podemos entrar en negocios con Paró, con el sistema faraónico. De hecho, hay tres cosas que usted debe saber que realmente no son negociables. Para todo estudiante de Aprendamos Torah hay tres cosas que no son negociables. Hay muchas cosas, pero si vamos a hablar, las tres principales son: la Torah no es negociable. Tampoco vivir en Israel tampoco es negociable. Es una herencia que Hashem nos ha dado, una promesa, y no es negociable. Y lo otro es el nombre de Mashiach. No es negociable. Si una persona te dijera: si renuncia a ese nombre y blasfemas y rechazas ese nombre, te damos la ciudadanía israelí. Tú debes de estar dispuesto a seguir viviendo como estás y esperar el regreso de nuestro Adón Yeshua, el cual nos va a introducir cuando Él venga, pero no podemos entrar en ese tipo de negociación. También debes de alertarte que Hasatán va a incrementar tus horas de trabajo y va a querer atarte para que tú no sigas avanzando en el proceso de redención. También te va a conformar y te va a decir que tus padres no quieren nada, que tus hermanos no quieren nada, que tu familia no quiere nada. Por lo tanto, que vayas tú solo y que sigas tú solo. Pero tú eres el Moshe de tu familia, tú eres el Moshe de esta generación, tú eres el Moshe de esa región. Y tú debes de estar dispuesto a decirle a Paró que no, que todos iremos, toda nuestra familia será salva, que todos nuestros parientes serán alcanzados por Hashem. Pero debes de decirlo con fe y no estar dispuesto a no negociar. El Shabbat no es negociable. Tú debes de entender eso. Vamos a hablar en otro tópico acerca prácticamente de lo que es Shabbat, pero también voy a contestar preguntas. Si usted quiere hacerlas, puede hacerlas en el grupo, puede hacerlos en mi privado. Vamos a pasar a la cuarta aliyá. Está comprendida desde el capítulo 11, versículo 4, hasta el capítulo 12, versículo 20. Dice en el 11:6: y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes la ha habido, ni como nunca más la habrá. En Isaías 19 hay un profeta que habla de lo que va a pasar con Egipto en los últimos tiempos. Ahí está escrito que el Eterno va a venir a Egipto en los últimos tiempos, como dice el versículo 22, y Hashem herirá a Egipto, herirá, pero sanará, y ellos volverán al Eterno, y Él les responderá y los sanará. En Isaías capítulo 11, versículo 15, en la primera parte de este texto, ahí dice: y Hashem destruirá la lengua del mar de Egipto. A pesar de estas heridas que se verán en un futuro no muy lejano, no va a haber un grito en Egipto como aquella noche cuando todos los primogénitos fueron muertos. Algo muy interesante que tú debes de considerar en este momento que estamos avanzando en la salilla es que las 9 plagas o los 9 golpes no afectaron en nada al pueblo. Pero la 10ª
los israelitas fueron alcanzados, o sea, también estaban involucrados en este punto. Nos informan nuestros sabios que hubo un buen sector de israelitas que no creyó a Moshe. Por lo tanto, nos informa un Midrashim que murieron como 180,000 israelitas por no haber creído y obedecido. Pero hay algo todavía más interesante en todo esto que venimos considerando. Dígame bien, que Israel tuvo que hacer el sacrificio por los primogénitos. En todas las otras plagas o golpes, Israel no hizo nada para defenderse. Pero ahora que iba a venir el destructor, el ángel destructor, Israel tenía que seguir las instrucciones de Hashem. Y esto es muy importante. La escritura nos dice que no hubo o no había una casa en Egipto donde no hubiese un muerto. Algo sorprendente sucedió. Algo terrible. En cada casa, en todo Egipto, habían llanto, habían gritos. Creo que es algo inimaginable. Porque tal vez podríamos haber visto una cuadra o 2, 3, 4 familias llorando, pero llorar toda una nación entera, esto era terrible. Y aunque nos informan los Midrashim que muchos primogénitos murieron esa noche, pero muchos quedaron heridos. Y esta fue la razón por la cual Paró los sacó a prisa y todos los Misraimim los sacaron a prisa a los israelitas porque creyeron de que al irse ellos, aquellos que estaban agonizando podrían sobrevivir. Pero en ninguna de las casas donde hubo la sangre del cordero, oígame bien, ahí no hubo muerte. Pero acá hay algo muy sorprendente para aquellos que estamos estudiando Torah. Los corderos para los egipcios era como un dios, oiga bien, era un dios. Por eso es que los hebreos no podían estar comiendo con los egipcios, o sea, era abominación para los egipcios estar comiendo con los hebreos, porque los hebreos comían cordero y los egipcios no, ellos adoraban a un dios con cara de cordero. Ahora, esto es semejante como a los de la India, que ellos no se comen las vacas, sino que para ellos son dioses. Entonces, aquí hay algo encerrado, aquí hay un secreto, aquí hay un mensaje codificado para todos aquellos que estamos estudiando Torah, que Hashem estaba mandando un mensaje a todos los egipcios. Y el mensaje de los egipcios para los egipcios era, el cordero no es Dios, el cordero no es Dios, el cordero no es Dios. Oiga bien, el cordero no es Elohim. Para que entendiera y quedara grabado ahí en la historia, para que nosotros en este tiempo entendiéramos que el Cordero no es Elohim, que Yeshua no es Elohim, porque Yeshua es el Cordero, Yeshua es el Cordero, y Yeshua no es Elohim. O sea, el mensaje iba rotundo para los egipcios, que estaban matando cordero para enseñarle, el Cordero no es Dios. Pero eso alcanza a muchos cristianos evangélicos en este tiempo y aún a muchos estudiantes que no se han dejado enseñar por lo que dice la Torá y hablan de que Hashem y Yeshua son el mismo, Yeshua y Hashem son igual y que es el mismo. O algo otros piensan que es otro Elohim, un Elohim creado, pero ninguna de estas cosas es verdad. Aquí está el código. El Cordero no es Dios. Es un mensaje para los egipcios y un mensaje para aquellos que tienen doctrina egipcia creyendo que Yeshua es Elohim. Aunque él no es Elohim, no pierde grandeza, ni poderío, ni soberanía. No se le resta grandeza ni gloria. No se le resta nada de lo que él tiene, sino que todo entra y calza perfectamente en el plan de Hashem. Pasamos al capítulo 12, versículo 2. Dice así, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. El mes de Aviv. Esto es interesante en el capítulo 13, versículo 4. Ha sido establecido por el Eterno como el primero de los meses del año. Este mes coincide más o menos con la última mitad de marzo y la primera mitad de abril, según el calendario romano, el calendario universal que todo el mundo usa.
La palabra Aviv significa espigas verdes, así significa espigas verdes. En la Edad Media tomó el significado de primavera y así es usada en el hebreo moderno, en el mes de las espigas verdes, el de la primavera. El pueblo de Israel salió de Egipto, o sea, en esta fecha. Es el mes de la redención. La redención es el inicio del programa de salvación del Eterno. Todo empieza con el sacrificio del Cordero, así como Yeshua también ofreció su vida por nosotros porque es el Cordero, cuya sangre libera de la muerte. Después viene la libertad de la esclavitud. Es interesante. Todo el programa de salvación está revelado en las fiestas del Eterno y por eso este mes tiene que ser el primero del año para que el programa esté en el orden correcto. Al alterar el orden de los meses, se altera el plan de redención del Eterno y realmente se arriesga a que la gente no lo entienda. Por eso es que es necesario que usted comprenda que el pueblo de Israel tiene 4 años nuevos y entre ellos está este, que es de las fiestas. También está el civil, que está en el 7º mes. Pero usted no debe de confundirse, porque este es el calendario especial que es para las fiestas. Por eso es que mucha gente no logra comprender la diferencia. Hay también un año nuevo de los árboles que ya lo vamos a celebrar. Es para sacar el diezmo de los frutos. Cada año nuevo tiene una razón de ser, pero no es que los 4 están plasmados para seguir un orden de tiempo. El calendario civil es el calendario que se usa para controlar los tiempos de una nación. Pero este calendario es para las fiestas y usted no debe confundirse con los demás. Este mes también tiene el nombre que le puso más adelante, el nombre babilónico de Nisan. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 2, versículo 1 y en Esther capítulo 3, versículo 7. En el Talmud hay una discusión entre 2 rabinos si el mundo fue creado en el mes de Nisan o el mes de Tisri. La última tuvo más fuerza y por eso se ha establecido que el cómputo de los años desde la creación del mundo es a partir del 1 de Tisri, que es el 7º mes en el anuario bíblico. Hay una fiesta anual establecida en la Torá para ese día, o sea, llamado Yom Teruah, o que también es conocido como Rosh Hashanah, el día del clamor o el día de la alarma, que es Yom Teruah. La Torá dice que para vosotros, es decir, para los hijos de Israel, el mes de Aviv es el primero del año. La expresión para vosotros nos da a entender que no es así para los demás pueblos. Desde el principio, los pueblos de las naciones contaron los meses desde el día de la creación de Adán. El primer día del primer mes, cuando Adán fue creado, el 6º día de la semana, él empezó a contar el tiempo. Para él fue el primer día del primer mes. Esto nos enseña que Adán probablemente fue creado en el día de la luna nueva. Desde entonces, sus descendientes contaron los meses y los años según lo marcaba el sol y la luna. Esto lo podemos corroborar en Génesis 1:14. Ahora el Eterno dice, para vosotros, dando a entender que para otros no lo es. Ellos seguirán contando de otra manera. Antes de la salida de Egipto, los hijos de Israel no celebraban el mes del Aviv como el primero del año. Pero cuando el Eterno empieza su programa de redención, cambia todo. El mes que antes fue el primero, de repente es considerado como el 7º, Tisri, que antes era el primer mes, llegó a ser ahora el 7º. Para vosotros es así, pero los demás no lo van a ver así, porque no son parte de la gran redención. En el Talmud dice, ¿cuántos son los años nuevos en el calendario hebreo?
El primer día del mes de Nisan es el año nuevo de los reyes y las festividades bíblicas. El primero del mes de Elul es el año nuevo para el cálculo del diezmo sobre los animales. Póngale atención. Y como tercero, el primer día del mes de Tisri es el año nuevo para la cuenta de los años, para el cálculo de la Shemitah, o sea, el año sabático, y el Yobel, o sea, el año de jubileo, para las plantaciones y los cultivos agrícolas. Y el primero de Shevat, año nuevo, para los árboles, y estamos hablando de la fiesta de Tu Shvat. Según Shammai, en la escuela de Gilel dicen que el año nuevo de los árboles es el 15º día del mes. La halajá, o sea, la ley práctica, se fijó según Gilel. Por lo tanto, el 15 de Shevat se celebra el año nuevo de los árboles o la fiesta de Tu Shvat. Relación aproximada entre el calendario romano y el calendario judío. Los nombres de los meses que aparecen entre paréntesis son los que aparecen realmente en la Biblia. Los nombres de los meses romanos, septiembre hasta diciembre, nos muestran que había una relación antigua entre el cómputo bíblico y el cómputo romano. Septiembre corresponde al séptimo mes, o sea, Tisri. Octubre corresponde al octavo mes, o sea, Heshvan. Noviembre corresponde al noveno mes, que es Kislev. Y diciembre corresponde al 10º mes, que es Tevet. Luego hubo cambios en el calendario romano y estos meses ya no correspondían al nombre que llevaban. Septiembre ahora es el noveno mes del año romano, para que usted vea que también han habido trastornos en el calendario romano. Está escrito en Salmo 104, versículo 19. Él hizo la luna para medir las estaciones. Oiga bien, esa es la aguja, una de las agujas que está en el cielo. El sol y la luna son las agujas de nuestro reloj. La Torah dice que en primer lugar hay que basarse en la luna para medir las estaciones. Sin embargo, el sol también fue creado para mostrar los años, como está escrito en Génesis o Bereshit 1:14. Entonces dijo Hashem, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Por eso que cuando estamos celebrando Shabbat, recibiendo Shabbat, o estamos entregando Shabbat, nuestra hoja está en los cielos. No podemos basarnos nosotros en el reloj que tenemos porque dependiendo la temporada o más bien la estación, así que así oscurece más temprano, oscurece más tarde. Por eso es que no podemos depender de un reloj, sino que estar consciente que si estamos en determinada estación, puede ser que oscurezca más tarde o más temprano, pero en Shabbat se encienden las velas antes que oscurezca, porque ya media vez comienza a oscurecer y se ven las primeras 2 estrellas en el cielo, entonces ya es Shabbat, por lo tanto no se pueden encender las velas. Por eso se encienden aproximadamente 18 minutos antes, puede ser más, pueden ser 20 minutos, pero que debe ser antes para no transgredir esta misma tan importante. Cuando se va a entregar y se va a hacer Havdalah es igual. No se puede hacer Havdalah cuando todavía el sol está vigente, todavía se miran los rayos del sol y no se mira ninguna estrella. Cuando se miran las primeras 2 estrellas, entonces ya es tiempo que ya está terminando Shabbat y está entrando el primer día de la semana, y entonces ya se puede hacer la ceremonia de Havdalah, que es muy importante en nuestra tradición, en nuestra ceremonia, para separar el día más kadosh de la semana de los demás días comunes, que son considerados como los 6 para trabajar. Encontramos en el capítulo 12, versículo 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día de este mes, cada varón tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa.
Aquí, cuando encontramos la palabra cada uno, se refiere a cada cabeza de hogar, o sea, cada padre, cada jefe, cada esposo. O sea, el 10 del mes de Aviv, o sea, el mes de Nisan, fue tomado un cordero. Primero se revisaba que fuera sin defecto, sin ninguna tacha, que tenía que tener un año, para que cada casa donde se iba a comer, según el Talmud, esto solo se hizo una vez. En las siguientes celebraciones no se introducía el cordero en la casa. Solo se designaba y fue revisado durante 4 días para que fuera sin defecto, pudiendo ser tomado en cualquier momento. En el día 10 de Nisan, Yeshua entró en Jerusalén. Observe usted el cumplimiento de todas las sombras proféticas. El día 10 de Nisan, Yeshua entró a Jerusalén montando sobre un asno, como está escrito en Juan capítulo 12, versículo 12 al 15. Al día siguiente, o sea, el día después de Shabbat, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hoshana, bendito el que viene en el nombre de Hashem, el rey de Israel, Yeshua. Hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Esto no podía haber sido en Shabbat, puesto que no está permitido montar sobre animales ni quebrantar ramas en Shabbat. Si el día 10 hubiese sido Shabbat, el 14 habría sido el cuarto día de la semana, o sea, miércoles. De esto aprendemos que es imposible que Yeshua haya sido colgado sobre el madero el día miércoles como lo tiene la tradición romana. Yeshua vino a este lugar el séptimo día, el sexto día de la semana, o sea, día viernes, 6 días antes de Pesaj, que se sacrificó el día 14 de Nisan, según Juan capítulo 12, versículo 1 y 2, donde está escrito. Entonces Yeshua, 6 días antes de Pesaj, vino a Bet Anja, donde estaba Elazar, al que Yeshua había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Elazar era uno de los que estaban con él. La cena que fue ofrecida fue la cena de Kabbalat Shabbat, la recepción del Shabbat, en el inicio del Shabbat, el viernes por la noche. Durante el día del Shabbat vinieron muchos judíos para ver a Yeshua y Elazar, o sea, estamos hablando de Lázaro, que había resucitado entre los muertos. Lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 9. Luego dice en el versículo 12, al día siguiente, refiriéndose al primer día de la semana, o sea, el 10 de Nisan, que según mis cálculos coincidía con el domingo del día 22 de abril del año 31 de la era común, según el calendario romano. Cada varón, dice la Torá, tomará para sí un cordero. Esto nos enseña que cada uno es responsable para apropiarse del cordero de Hashem que ha sido provisto para la salvación de cada uno. Un cordero por cada casa. Esto nos enseña que cada padre de familia tiene la responsabilidad de proveer todo lo necesario para que toda su familia pueda experimentar la salvación por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Vea lo que dice en el capítulo 12, versículo 5. El cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. En estos textos que nosotros estamos viendo, estamos hablando de Pesaj, pero creo que usted aprenda algo muy importante de Pesaj. Muchas personas, inclusive hay comunidades que de una manera creo que muy legalista, se han perdido, están estrechando, están en la entrada, no dejan entrar, no entran ni dejan entrar, porque le ponen sendos grandes requisitos a las personas. En efecto, Pesaj es una fiesta tan kadosh, pero tan kadosh, que después de haberse celebrado acá, cuando Israel llega
a su tierra. Esta es una de las fiestas que solamente puede ser santificadas en Israel y dentro de las murallas de Jerusalén. Quiere decir que no se puede celebrar en ninguna otra parte Pesaj. No se puede consagrar el cordero de Pesaj en otra parte, sino solamente allí. Además, si vemos nosotros lo que nos enseña la Torá, el cordero debe ser sin tacha, de un año, y estarlo revisando durante los 4 días. Esto nos enseña mucho acerca de lo que es Pesaj. Entonces, la pregunta es, ¿y lo que celebramos nosotros entre las naciones qué es? ¿Es Pesaj? No, no es Pesaj, porque no podríamos ir a Jerusalén para llevar el cordero y santificar la fiesta allá y traer el cordero nuevamente. No se puede. Además, recordemos que no hay templo, y como no hay templo, entonces no se puede hacer. Pero ¿qué se hace? Se llama Yom Tov de Pesaj. Muchas personas que no entienden esto le ponen como requisito que si no tiene Brit Milá, usted no puede celebrar Pesaj. Y es cierto, pero Pesaj, lo que nos enseña la Torá, en Israel, dentro de las murallas de Jerusalén tiene que ser comido Pesaj, el cordero, y tiene que ser ofrecido en el templo, pero todo eso no se puede llevar a cabo. Entonces no se está celebrando Pesaj como tal, pero sí se está celebrando el Yom Tov de Pesaj. Se está celebrando ese día como recordatorio de la fiesta de Pesaj y tiene un valor muy elevado, un valor espiritual muy elevado, y es necesario que estemos en esta práctica para que cuando entremos a Eretz Israel, nosotros sepamos cómo se celebra. Pero no debemos de poner nosotros o estrechar la entrada para aquellos que quieren conocer la fiesta. Nosotros celebramos lo que es el Yom Tov de Pesaj. Ahora bien, usted debe saber que en esta semana son 7 días de fiesta. Comienza con Pesaj y luego caemos al siguiente día con los 7 días de los panes sin levadura, de Hamatot. Y vamos ahí a prepararnos en esta fiesta una semana antes para sacar todo el hametz de nuestra casa. O sea, todo lo que tenga que ver con levadura, todo lo que sea leudado tiene que salir de nuestras casas porque así lo manda la Torá. Ese es un ejercicio muy importante, un aspecto, un acto profético muy interesante para todos aquellos hijos de Israel, de sacar toda la levadura, la vieja levadura que representa la malicia, la hipocresía, representa las falsas doctrinas o aquellas doctrinas que han sido infladas, que han sido exageradas, y debemos de sacarlo de nuestro hogar. No se tiene que hallar ninguna migaja de levadura en nuestros hogares. Tanto así que hasta oiga bien, los utensilios de cocina se deben de cacherizar. ¿Y qué es cacherizar? Es purificar. ¿Y cómo se purifican los instrumentos de cocina, los platos, los vasos, todo lo que usted ocupa para comer durante esta fiesta, antes de que llegue la fiesta? Se preparan de la siguiente manera. Usted pone una olla grande, lo más grande que tenga, y pone a hervir el agua. Y cuando está hirviendo el agua, después de haberla lavado, los trastes y los utensilios previamente con jabón, usted los introduce en el agua hirviendo y dice una verajá, que en su momento se la vamos a transmitir para aquellos que van a cacherizar las vajillas y todos los utensilios de cocina para cumplir esta misbah tan importante de esta fiesta, que es de los 7 días de los panes sin levadura. Pero a los 3 días de haber comenzado esta fiesta se celebra también Bikurim, que es la fiesta de las primicias, donde hay que presentarle una ofrenda a Hashem para entrar en esta fiesta. O sea que son 3 fiestas en una. En una semana suceden 3 fiestas. La noche de Pesaj es una noche tan especial, tan maravillosa, donde serán 4 copas de vino para celebrar esta hermosa fiesta. Manténgase atento, manténgase muy pendiente, porque le estaremos dando mayor información sobre lo que le estamos dando. Lo vamos a preparar para esa fiesta. Recuerde que todo usted tiene que estar vestido de blanco, porque es símbolo de la libertad. Usted debe de preparar su traje blanco, completamente blanco, si fuese posible.
Si no lo puede conseguir completamente blanco, no se preocupe, pero usted debe de hacer todo su esfuerzo, porque todo su traje esté de blanco para celebrar esta hermosa fiesta. Le estaremos dando mayor información en el transcurso de los días que vienen para prepararnos a esta hermosa fiesta. Bien, vamos a concluir. Y vamos a concluir hablando acerca de lo que dijimos en la parasha anterior. En estas porciones Hashem nos está hablando acerca de la redención, pero la redención que sucedió también va a volver a suceder en los últimos días, cuando Israel también, que está entre las naciones, salga del Egipto espiritual y Hashem nos regrese a nuestra tierra. Va a venir Mashiach y nos va a introducir a nuestra tierra, así como Yehoshua, conocido como Josué, fue el que introdujo a Israel a poseer la tierra. Así también Yeshua, que es el nombre también original de él en hebreo, Yehoshua, también comandará y nos introducirá en la tierra de Israel. Nosotros debemos de entender esto, que así como Israel salió hasta que pasó la 10ª plaga o el 10º golpe, como es en hebreo, así también la casa de Israel no va a salir sino hasta después de la gran tribulación. Pero así como Hashem guardó a Israel mientras estaban cayendo los golpes, y en Goshen, que es la palabra en hebreo se pronuncia Goshen, ahí siempre había protección, había provisión. Así Hashem va a estar guardando también a sus hijos, aquellos que guardan Torah, los va a estar protegiendo, tanto así que cuando haya escasez, los ángeles estarán activos para guardar a sus hijos. Porque qué gloria sería si Hashem saca a su pueblo, lo lleva aparte y luego destruye el mundo entero. Esto sería fácil, pero que esté Hashem ahí, que esté el pueblo de Israel ahí, entre las naciones, y estén cayendo juicios, pero que a los israelitas no les pase nada. Esto solamente nos puede informar el profeta Malaquías. En el capítulo 3, en el versículo 18, dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le sirve. De hecho, en el plan de la redención, Hashem le está diciendo al pueblo que él va a hacer diferencia entre los egipcios también con los hebreos. Asimismo, en los últimos días, en la gran tribulación, se va a ver una diferencia entre aquellos que son israelitas y entre aquellos que realmente no lo son. Lamentablemente, los midrashim nos informan que murieron israelitas. Así también en la gran tribulación morirán gente que estudia Torah, que no se alinea, gente que persiste en vivir de una forma independiente y no obedece, sino que al estilo cristiano evangélico vive siempre en rebeldía y no tiene identidad. No tiene identidad tribal, no sabe a qué pertenece, no sabe quién es un moreno, tienen roe, no tienen rabino, sino que ellos persisten en vivir de una forma errada. Lamentablemente, así nos informan también los profetas que habrán muchos que perderán su vida, serán sacrificados, habrá una gran persecución. Pero aquellos que guarden Torah fielmente y se consagren serán protegidos sobrenaturalmente. Porque recordemos que una de las plagas que se mencionan en estas parashot que venimos estudiando, en la anterior precisamente, se habla acerca de la muerte de los animales, que ahí también nos hablan los midrashim, que trataba de que las fieras del campo, de las montañas, bajaron y atacaron a los animales. También Apocalipsis nos habla acerca de eso también, que los animales estarán atacando, las fieras estarán atacando a los seres humanos, pero no así aquellos que guardan Torah. Así como Hashem guardó al profeta Daniel en el foso de los leones, así en la gran tribulación, Hashem va a guardar a sus hijos de los ataques de todas estas fieras del campo que estarán destruyendo a aquellos rebeldes, aquellos que no tienen Torah, aquellos que han persistido en vivir de una forma desordenada. Y también habrán muchas maravillas, pero lo interesante es que así como Hashem guardó a Israel mientras estaban cayendo los 10 golpes,
Así también el Israel de las naciones será guardado. Cuando haya hambre por todos lados, pero sus hijos siempre tengan alimento porque los ángeles estarán activos. Cuando hayan enfermedades por todos lados y los israelitas, la casa de Israel que guarda Torah, guarda las leyes alimenticias y obedece a la Torah, estarán sanos. Se va a ver una gran diferencia. Sorprendente, no así de aquellos que sean rebeldes, que serán alcanzados, porque ahí tenemos en los profetas que muchos serán decapitados. Así alcanzarán la kedushá necesaria para poder entrar al reino. Pero habrá un grupo que será guardado sobrenaturalmente, serán protegidos sobrenaturalmente para hacer diferencia entre el que es egipcio y el que es hebreo. Va a haber una gran diferencia. Hashem la va a hacer. Y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Serán días terribles para todas aquellas naciones, pero serán días gloriosos también para la casa de Israel. Tanto así que nuestros ancianos nos dicen que en esta época será donde se cosechará el mayor número de creyentes. La mayor cosecha de toda la historia será en este tiempo porque habrá aflicción, opresión por todos lados. Y la gente que está esperando el arrebatamiento y vea que no sucede, se volverán a las raíces hebreas. Aquellos que esperaban no ver al antimesías y cuando vean por las noticias que sale el antimesías, se volverán a las raíces hebreas. Y porque los pastores evangélicos no podrán dar respuesta de por qué la iglesia aparentemente no fue arrebatada. Y habrán tantas preguntas sin responder y la única luz que va a existir va a ser la Torá. De esto hay mucho más que hablar, pero el tiempo se nos ha agotado. Así es que nuevamente la misma regla, cumpla con su tarea y usted tiene derecho a hacer 2 preguntas. Suba su audio de sus percepciones y haga sus 2 preguntas. Shalom, ubrachot,